Aullido literario. El legado del dragón. La música suena junto con el barullo de la multitud, que con la calidez de las antorchas le dan a la cueva una sensación placentera a la que llevo tanto tiempo acostumbrado. Creo que mis pequeños le dicen hogar. Todos ellos bailan alrededor mío. Sus cuerpos se mueven con una energía que jamás he logrado sentir en el mío, sin importar cuántas veces lo haya intentado. Me gustaría algún día poder acompañarlos, sentir aquello que llaman ritmo y moverme bajo su hechizo, pero ni siquiera en sueños he logrado conseguirlo. Además de que por mi tamaño podría lastimarlos si me dejara llevar por algo tan libre como el baile. Aunque he cambiado mucho desde que conocí a mis pequeños. Recuerdo que la primera vez que los vi, pensé que eran presas demasiado pequeñas para llenar un bocado. Nada que valiera la pena. No los cazaba, pero de igual forma se escondían al verme, y a pesar de que me temían más que a cualquier otra criatura, siempre permanecían cerca de mi cueva. Aquello me intrigaba, pero descubrí la razón una vez que estaba usando mi fuego para cocer un oso que había cazado. Mientras soplaba lentamente para que su pelaje se quemara, uno de mis pequeños se acercó con cautela. No podía dañarme con la lanza de piedra que llevaba, y estaba concentrado en mi comida, así que lo ignoré hasta que se acercó lo suficiente como para poder robarme un bocado. Me preparé para ahuyentarlo con un rugido, pero para mi sorpresa, vi que sacó una rama envuelta en una piel grasienta y la encendió con mi fuego antes de correr despavorido. Desde entonces, comenzaron a llegar varios a mi cueva para tomar el fuego. Al principio me molestó, pues me habían perdido el miedo, y después de calcinar a unos cuantos, la curiosidad comenzó a picarme, y comencé a desear ver qué hacían con él, y a dónde lo llevaban. Así que seguí por los aires a uno de ellos, volando alto para que no me pudiera detectar. Lo seguí fuera de mi sitio de caza, hasta que la noche cayó y llegó a un lugar con cuevas hechas de lodo y ramas secas, cuevas que después terminé conociendo como casas. Todos celebraron su llegada y compartió el fuego de su antorcha con cada persona del lugar, llenando de luz la oscuridad de la noche. No era la primera vez que lo hacían, pues había olido aquel fuego tiempo atrás pensando que era alguien de mi especie, no los pequeños que tantas veces había ignorado. La curiosidad me hizo visitarlos nuevamente y aprendí que usaban el fuego para que el frío no les carcomiera los huesos y adaptar la tierra y los materiales a su antojo, construyendo así el mundo a su alrededor. Aquello estaba en su naturaleza, una naturaleza de la que quería... Es un buen momento para celebrar en Gran Reykir, pero me temo que debemos hablar de nuestro futuro. Dice Firele sacándome de mis recuerdos. El miedo en su voz contrasta con el bullicio del lugar. Entiendo que el ataque de la ciudad enemiga debió ser brutal para ustedes. Nadie se había atrevido a traer la guerra a nuestra puerta. Me agachó para verlo mejor a los ojos, pues había escuchado que eso es señal de confianza, y la necesita después de la masacre que vio a mi lado. Pero mientras mi cuerpo tenga vida, mi aliento y mi magia jamás se tornarán en contra de ustedes, sino de todos aquellos que quieran lastimarnos. Tiene razón, señor, pero... El futuro se ve brillante, Firele, en especial conmigo a su lado. Ni con todo su ejército tendrían oportunidad de llegar a ustedes. Creo que quería decir algo. Disculpa la interrupción, querido amigo. ¿Qué ibas a decir? No se disculpe por ello, Gran Reykir. Tiene razón en que no podrán hacer nada contra nosotros, pero habrá momentos en los que no se encuentre con nosotros o incluso... Firele guarda un momento de silencio con la mirada perdida en sus pensamientos. Después de ello, su boca se mueve, pero no salen palabras de sus labios. Llegará un día. Dice finalmente. Los dioses no lo quieran, oh Gran Reykir, pero llegará un día en el que la muerte vendrá por usted, y en ese momento no quedará nadie que pueda defendernos. Jamás había considerado mi propia mortalidad, ni siquiera cuando las hordas de soldados llegaron a nosotros. Para mí fue más un juego de caza que una batalla. Nada puede penetrar mis escamas, y los elementos se doblegan ante mi voluntad. Ni siquiera una caída al vacío podría tomarme, pues mis alas me evitarían la muerte sin problemas. Solo otros de mi especie podrían hacerlo, pero jamás he visto uno. Solo huelo su fuego y siento su magia lejos de mí, y prefieren, al igual que yo, que permanezca así.
Sin embargo, la muerte llega por todas las criaturas, incluso por mi especie. De lo contrario, el mundo estaría repleto de los míos. No debieron compartir la forma de manejar el fuego que les enseñé. Los enemigos ahora usan el metal a su favor. Digo en un suave rugido que hace que Firele dé unos pasos hacia atrás. Pero la magia que les he mostrado no ha sido compartida, ¿cierto? Firele esbozó una sonrisa apenada. No, directamente. Las personas dejan la ciudad, visitan familiares, viajan en busca de aventuras, de conocimiento, de comercio. Es inevitable que en estos viajes el conocimiento, la habilidad terminen en otras manos. He escuchado ya de magos poderosos en otros sitios. Mueve sus pies un poco y le da la cabeza. Siempre hace eso cuando va a pedir algo difícil. El problema se solucionaría con velocidad si en lugar de defendernos, atacáramos. ¿Atacar? Jamás pensé escuchar esas palabras en los labios de mis pequeños. Su existencia no depende de la carne y de la sangre, y su naturaleza es construir y crear. No son asesinos como yo, aunque ha habido unos pocos que lo han sido, pero esos eran vistos como un peligro, unas criaturas de naturaleza maligna y torcida, dignos de una condena ejemplar. Aunque quizá, solo quizá, podría ser que hasta hoy, en momentos de guerra, veo su verdadera naturaleza. ¿Sabes? Siempre que escuchaba las historias de viajeros lejanos, que hablaban sobre la guerra como si fuera algo normal, pensaba que eran delirios torcidos de criaturas que aquí condenamos, y que jamás habíamos visto una guerra porque había algo diferente en ustedes. Esto que me pides me hace pensar que no es así. ¿Entiendes que me estás pidiendo la muerte de tus iguales? Firele asiente lentamente con la cabeza. Entonces, ayúdame a comprender. ¿Qué te ha llevado a pedirme un acto tan atroz? Pregunto observándolo directamente, pero se queda callado, temblando en su sitio. Jamás lo había visto así, y no es la primera vez que recurro a su consejo como para que me tenga temor. La primera vez fue cuando me explicó lo que era una familia. Era un concepto tan extraño en ese entonces. Había visto criaturas cuidándose mutuamente. Unas incluso se sacrificaban por las otras cuando las atacaba, buscando distraerme o lanzándose al ataque a pesar de no tener posibilidad. Firele me explicó que eso era amor, era buscar el bien de otros. No sabía que estaba solo hasta que comprendí lo que era la familia. Jamás la había necesitado para sobrevivir, y no pienso que la necesite en verdad. Pero el amor me pareció algo único y hermoso. En ese momento vi el amor que Firele tenía a mis pequeños, y quise ser parte de ese amor, de esa familia. Ahora solo lo veo temblar. Es miedo, Reskir. Tenemos miedo de que nos ataquen, de que nos maten cuando no estés aquí. No sabemos cuánto tiempo te queda, ni tú, ni usted lo sabe. Por eso necesitamos atacar, conquistar. Dice Firele después de unos minutos de silencio. Sus puños se cierran al hablar y un fuego se enciende en su mirar. No es miedo lo que veo en ti ahora, Firele, sino una furia. Pero sí vi miedo antes. Los llantos, los gritos durante la invasión regresan a mí. Las personas se refugiaban juntas, esperando lo peor, como si pensaran que algún soldado se escaparía a mi guardia y los destruiría. El miedo los impulsaba a ocultarse, y la misma furia surgía en los ojos de algunos. Y no es la primera vez que veo ese fulgor surgir del miedo. En verdad necesitamos protección, necesitamos su muerte, oh gran Reskir. Firele habló demasiado fuerte, pues la música se detiene. El bullicio y las risas alrededor nuestro mueren, mientras todos nos observan, esperando una respuesta. ¿Acaso ustedes desean la muerte de los invasores también? Pregunto a mis pequeños observándolos detenidamente. Las llamas ya no se sienten cálidas dentro de la cueva. Muchos observan temerosos mi semblante, algunos asienten, otros se quedan en silencio, pero ninguno lo niega. En muchas miradas veo el fuego que apareció en Firele, el fuego que busca destrucción y muerte. Recuerdo ese fuego en las presas que se defendían de mí, el fuego que surgió del miedo y que busca consumir aquello que lo originó. Entonces me doy cuenta. Aquello que los hacía lanzarse a mí no era amor y protección, era miedo y la furia ciega que engendra.
Mis pequeños le temían al frío, al hambre y a las bestias. Por eso se juntaban entre sí, por eso buscaban mi fuego y mis enseñanzas después. No era por cariño ni curiosidad, no buscaban crear, sino tener el poder para destruir aquello que los aterra. Al menos al principio lo fue. Quizás sí hubo amor en algún punto. No. El miedo es lo que los hace adaptarse, el miedo es lo que los hace cambiar, los hace permanecer unidos. Mis pequeños no son esos seres llenos de belleza y amor que pensé que eran. Los invasores, los destructores, no son la excepción. Son la regla que no había visto, la regla que mi protección había mantenido oculta, que mis ojos se habían negado a ver. Dejé que mi deseo de ver belleza, de ver luz en su adaptación, de ver propósito, sentido, nublara mi juicio. Mi sentido era el amor a ellos. Deseaba ser algo más que el fuego y la muerte. Supongo que los tiempos cambian, o quizá los tiempos cambian nuestra visión de las cosas. Sigan la fiesta, sigan con su naturaleza, alejen el miedo de momento. Yo tengo que volar. Salgo de la cueva con velocidad, teniendo cuidado de no lastimar a mis pequeños, y vuelo en la oscuridad de la noche. Las estrellas que tan bellas me parecían en antaño, ahora se me antojan puntiagudas, peligrosas, llenas de fuego. Mis pequeños no son quienes pensaban, son criaturas retorcidas cuyo miedo les había arrebatado, o mejor dicho, cuyo miedo había trasladado a las criaturas que ellos temían. Ahora veo su naturaleza. Mis pequeños asesinarán cuando la furia surja del miedo, así como yo lo hago por el hambre. Mis pequeños destruirán movidos por el temor, así como yo lo hago movido por la caza, así como lo hacía movido por aquello que pensé que era amor. Me acerco cada vez más a la ciudad enemiga. Puedo ver sus luces, oler su fuego en la lejanía. Ellos también tienen miedo, pero no es suficiente. No le temen a mis pequeños, no me temen como deberían temerme. Ahora veo que mis pequeños son más parecidos a mí de lo que pensaban. Eso no los transforma en monstruos. Yo no lo soy. Pero sí los hace menos bellos. Los hace reales. Los vuelve animales. No todos lo somos. El fuego llueve en la ciudad enemiga esparciendo mi muerte por doquier. Los edificios colapsan bajo mis garras mientras los gritos resuenan por las calles. Me lanzan flechas. Guerreros se lanzan contra mí con el mismo fuego que había surgido dentro de mis pequeños. Tienen miedo. Deberían tenerlo. El miedo los moverá, los mantendrá lejos de mis pequeños. Pero para que haya miedo verdadero, debe haber peligro, debe haber sufrimiento y muerte. Este es mi legado, quitar el miedo de mis pequeños para dárselo a otros, infundirlo a aquello que temen. Pensaba que mi legado era amor. Quizá mis acciones aún lo son, pero mi legado ya no es amor. Mi legado es miedo. Siempre fue miedo. Si llegaste hasta aquí, te doy gracias por haber escuchado nuestra historia. Y si te gustó, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna. Pero sobre todo, me gustaría que dejaras un comentario de lo que te pareció o una crítica, que siempre es bueno ver las historias a través de otros ojos y conocer en qué nos hemos equivocado para así poder mejorar. Hasta la siguiente historia.